La secundaria Benito Juárez, en la Ciudad de México, era conocida por su ambiente caótico y competitivo. No era una escuela de élite, pero tampoco era un lugar fácil para quienes no supieran imponerse. Los pasillos estrechos y llenos de grafitis siempre estaban repletos de alumnos conversando en voz alta, y el patio central estaba dominado por pequeños grupos que se dividían según sus afinidades. En medio de ese escenario llegó un nuevo estudiante, Mateo Ramírez, un chico delgado, de mirada seria y siempre callado. Se había mudado recientemente desde Veracruz, una ciudad costera de México, y su llegada no despertó mucho interés, excepto en un grupo específico de alumnos, los matones de la escuela. El líder de ellos era Joel "El Toro" Medina, un joven alto, fuerte y con una sonrisa burlona que disfrutaba intimidando a los más débiles. Para él, Mateo parecía un blanco fácil, silencioso, sin amigos y sin historial en la escuela, el típico chico que nadie defendería. El primer día, Mateo simplemente observó todo. Caminaba solo, con su mochila gastada al hombro, y parecía no inmutarse ante los murmullos sobre él. No intentó hacer amigos, ni respondió cuando uno de los chicos lo empujó en el pasillo. Solo bajó la cabeza y siguió adelante, pero eso no pasó desapercibido. El Toro y su grupo se dieron cuenta de que no reaccionaba y decidieron ponerlo a prueba. Durante el receso, mientras Mateo compraba un refresco en la cafetería, uno de los amigos del Toro, Gustavo, pasó corriendo y chocó con él a propósito. La botella resbaló de sus manos y cayó al suelo, rodando hasta los pies de Joel, quien la recogió con una sonrisa maliciosa. «Parece que se te cayó algo, novato», dijo, sosteniendo la botella en el aire. Mateo lo miró, pero no respondió. Simplemente suspiró y se dio la vuelta, volviendo a su lugar en la fila como si nada hubiera pasado. «¡Hey! ¡Te estoy hablando!», insistió el Toro dando un paso al frente. Mateo no volteó, y fue precisamente eso lo que hizo que el Toro sintiera rabia. Al día siguiente, el acoso continuó. Empujones en los pasillos, insultos murmurados al pasar, cuadernos tirados de su mesa. Mateo nunca reaccionaba. Recogía sus cosas con calma, acomodaba su mochila y seguía su camino, como si los ataques no lo afectaran. Los alumnos comenzaron a notar y susurrar sobre él. Algunos decían que era un cobarde, otros creían que simplemente no quería problemas. Pero nadie se metía. En esa escuela, cada quien se cuidaba solo. Entonces llegó el día que cambió todo. Era un viernes caluroso. Durante la clase de educación física, los alumnos jugaban fútbol en el patio cuando el Toro decidió que sería divertido hacer caer a Mateo frente a todos. Mientras Mateo corría por la cancha, el Toro se acercó por detrás y le dio un fuerte empujón en la espalda, haciéndolo tropezar y caer sobre el polvo. Todos alrededor rieron, menos Mateo. Se quedó en el suelo por un momento, respirando hondo, mientras el Toro se burlaba. «Levántate, novato, o vas a quedarte ahí todo el día». Mateo se levantó lentamente, sacudiendo el polvo de su ropa. Por primera vez desde que llegó a la escuela, miró directamente a Joel, y entonces ocurrió. Mateo le dio un puñetazo directo en la cara a el Toro. El impacto fue tan fuerte que Joel tropezó hacia atrás, llevándose una mano a la nariz que ahora sangraba. El patio entero quedó en silencio. Aquel chico callado que nunca reaccionaba, que nunca decía una palabra, acababa de derribar al matón de la escuela con un solo golpe. Y así fue como todo comenzó. La noticia del golpe se esparció por toda la escuela como fuego en un campo seco. Nadie esperaba eso de Mateo, el chico callado, el que parecía no reaccionar a nada. Los alumnos susurraban en los pasillos, y algunos incluso lo miraban con respeto. Finalmente, alguien había enfrentado a el Toro. Joel Medina, por otro lado, no tomó bien la humillación. Siempre había sido visto como el más fuerte, el que todos temían. Pero ahora,
Un novato había desafiado su autoridad, y eso era algo que no podía dejar pasar. Mientras tanto, Mateo seguía igual, silencioso, distante, evitando interacciones innecesarias. Pero ahora las miradas sobre él habían cambiado. Mateo se había mudado a la Ciudad de México apenas 2 meses atrás. Su antigua ciudad, Veracruz, traía recuerdos que prefería olvidar. Vivía allí con su madre y su abuelo, pero después de un evento traumático tuvieron que irse. En su nueva escuela, Mateo no quería llamar la atención. Lo único que quería era pasar desapercibido. Pero su silencio no era debilidad, era algo aprendido con el tiempo. Desde pequeño, su abuelo siempre le decía: Mateo, el silencio puede ser tu mejor arma, pero cuando llegue el momento adecuado, usa los puños. Aquel viernes, Mateo sintió que ese momento había llegado. Al día siguiente del golpe, Mateo sintió las miradas más intensas que nunca. Algunos alumnos lo saludaban, otros solo lo observaban desde la distancia. Algunos incluso murmuraban cuando pasaba. Golpeó a El Toro y se mantuvo en pie. Dicen que ya ha peleado antes. ¿Será que sabe pelear? Por primera vez, Mateo no era invisible y lo odiaba. Pero el verdadero problema aún estaba por venir. Esa tarde, cuando Mateo estaba saliendo de la escuela, un grupo de 3 chicos lo rodeó cerca de la puerta. En el centro de ellos estaba Joel, ahora con un vendaje en la nariz. ¿Crees que esto ya terminó, novato?, gruñó El Toro, apretando los puños. Mateo no respondió. Solo lo miró con la misma calma de siempre. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una voz femenina resonó a su lado. «¡Ya basta, Joel!». Todos se giraron para ver a Camila Ortega, una de las alumnas más populares de la escuela. A diferencia de la mayoría, ella no le tenía miedo a El Toro. «Ya recibiste tu golpe, ahora sigue adelante». Los alumnos que estaban cerca se detuvieron para mirar. Joel dudó. No quería perder el respeto, pero tampoco quería parecer desesperado. «Esto aún no ha terminado», murmuró, retrocediendo con su grupo. Mateo simplemente observó mientras se alejaban, pero sabía que eso solo era el comienzo. «¿Y Camila?». Ella lo miró y sonrió levemente. «No eres lo que pareces, novato». Y luego se fue. Pero esa frase quedó rebotando en la mente de Mateo, porque en el fondo sabía que era verdad. A partir de ese día, las cosas cambiaron para Mateo. Ya no era solo el chico callado. Ahora todos sabían su nombre. Y lo más importante, El Toro sabía su nombre. Los días siguientes fueron tensos. Mateo se dio cuenta de que Joel y su grupo no iban a dejarlo pasar tan fácilmente. Cada vez que él pasaba, ellos susurraban, lo miraban fijamente o hacían pequeños gestos de provocación, pero nunca atacaban directamente. Eso solo significaba una cosa: estaban esperando el momento adecuado. La actitud de Camila el día del conflicto sorprendió a muchos. Ella no solía meterse en peleas, pero por alguna razón decidió intervenir por Mateo. Empezó a hablarle en los pasillos y a veces incluso se sentaba cerca de él en clase. Eso llamó aún más la atención. Algunos decían que solo tenía curiosidad. Otros pensaban que quería desafiar a Joel, pero a Mateo no le importaba. Solo quería paz. Una tarde, mientras acomodaba sus libros en el casillero, Camila apareció de la nada. «No pareces del tipo que se mete en peleas». Mateo la miró de reojo. «No lo soy». «Entonces, ¿por qué golpeaste a Joel?». Mateo cerró el casillero. «Porque necesitaba entender que no puede pisotear a todos». Camila rió. «¿Sabes qué es lo curioso? Desde ese día nadie más te ha llamado cobarde». Él no respondió. Simplemente empezó a caminar por el pasillo y Camila lo siguió. «¿Crees que intentará hacer algo?». «Sí». «¿Y qué harás?». Mateo se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Esperar». Camila guardó silencio por un instante. Luego sonrió. «Esto se pondrá interesante». El viernes siguiente, Mateo sintió que algo estaba fuera de lugar.
Los pasillos parecían más vacíos y los susurros eran más frecuentes. Sabía exactamente lo que eso significaba. Era una trampa. Cuando sonó la campana del final de la última clase, salió del aula y notó que los pasillos estaban prácticamente desiertos. Algo muy inusual a esa hora. Entonces, escuchó una voz. «¡Hey, novato!». Mateo se giró y vio a Gustavo, uno de los amigos de Joel, apoyado contra la pared con una sonrisa burlona. «El toro quiere hablar contigo. Atrás, en el patio viejo». Mateo respiró hondo. Ya sabía que esto iba a pasar. «¿Y si no quiero ir?», Gustavo rió. «Entonces te haremos ir». Mateo miró a los lados. Otros dos chicos ya estaban bloqueando la salida. No había opción. Sin decir nada, empezó a caminar hacia el patio viejo. El patio viejo estaba en la parte trasera de la escuela, un lugar donde casi nadie iba. Cuando Mateo llegó, vio a Joel esperándolo con los brazos cruzados. «Pensé que ibas a huir». Mateo no respondió. Solo analizó la situación. Eran 5 contra 1. Joel sonrió y se quitó la chaqueta. «Sin sorpresas esta vez, novato. Ahora veremos quién eres de verdad». Los otros chicos se acercaron formando un círculo. Mateo sabía que no podía ganar contra todos ellos, pero no iba a retroceder. Apretó los puños, pero antes de que la pelea comenzara, una voz gritó desde el otro lado del patio. Todos se giraron. Era Camila y 3 alumnos más, y no eran cualquier alumno. Eran los veteranos del equipo de fútbol de la escuela. 5 contra 1, hasta para ti, eso es demasiado cobarde, Joel, dijo uno de los jugadores. Joel apretó los dientes. Sabía que no podía pelear con los veteranos. Los otros chicos comenzaron a dudar. «Esto aún no ha terminado, novato», gruñó Joel antes de darse la vuelta y marcharse. Mateo respiró hondo. No fue una victoria completa, pero el mensaje fue claro. Ya no era un blanco fácil. Y, desde ese día, nada volvió a ser igual. Después del enfrentamiento en el patio viejo, Mateo sabía que las cosas no estaban realmente resueltas. Joel y su grupo pueden haber retrocedido en ese momento, pero eso no significaba que se hubieran rendido. Lo que sí cambió fue la forma en que la escuela veía a Mateo. Antes era un novato silencioso, ahora era alguien que se defendía y no bajaba la cabeza ante nadie. Eso trajo 2 consecuencias: respeto y problemas. En los días siguientes, Mateo se dio cuenta de que el equilibrio de poder en la escuela empezaba a cambiar. Algunos alumnos que antes temían a Joel comenzaron a alejarse de él. Se dieron cuenta de que el matón invencible no era tan invencible después de todo. Mateo empezó a recibir miradas de admiración. Algunos alumnos incluso intentaban entablar conversación con él, pero él seguía igual, reservado, sin querer llamar la atención. Camila comenzó a pasar más tiempo con él. Eso despertó curiosidad en muchos, especialmente porque ella era una de las chicas más populares de la escuela. Mateo, sin embargo, no quería esa fama. No quería ser visto como un héroe ni como un líder de resistencia contra Joel. Solo quería estar en paz, pero el destino parecía tener otros planes para él. Hasta ese momento, nadie sabía mucho sobre la vida de Mateo antes de llegar a la escuela. Pero un día, mientras estaba solo en el patio, Camila apareció y comenzó a hacerle preguntas sobre su pasado. «¿Sabes pelear, verdad?». Mateo la miró de reojo. «¿Por qué lo dices?». «La forma en que golpeaste a Joel y cómo te mantuviste tranquilo incluso estando rodeado, eso no es algo que haga alguien que nunca ha peleado antes». Mateo guardó silencio. Camila suspiró y se sentó a su lado en la banca. «A la gente aquí le gusta inventar historias. Algunos dicen que eras un luchador clandestino en Veracruz. Otros creen que pertenecías a una pandilla». Mateo sonrió levemente. «¿Y tú? ¿Qué piensas?». «Creo que solo eres un chico que no quería llamar la atención, pero no tuvo opción». Mateo respiró hondo. Miró el cielo por un momento antes de responder. «Mi abuelo me enseñó a pelear desde pequeño. Decía que un hombre debe saber defenderse.
pero nunca debe iniciar una pelea. Camila lo observó por un instante. Tu abuelo parece un hombre sabio, Mateo asintió. Lo era. Camila frunció el ceño. ¿Era? Mateo no respondió. Solo se puso de pie. Tengo que irme. Y dejó a Camila allí, sabiendo que había revelado más de lo que quería. Mientras tanto, Joel planeaba su venganza. Desde el día en el patio viejo, sentía que su control sobre la escuela se debilitaba. Mateo se había convertido en el nuevo centro de atención, y eso lo enfurecía. Entonces hizo algo inesperado. Fue a buscar a Mateo. Solo. Era la hora del receso cuando Mateo vio que Joel se acercaba. Esperaba una pelea, pero lo que pasó fue aún más extraño. «Escucha, novato», dijo Joel, cruzando los brazos. «Empezamos mal, pero todos aquí saben que tienes talento». Mateo levantó una ceja. «¿Qué quieres?». Joel sonrió. «Te estoy ofreciendo un lugar en mi grupo. Ya demostraste que sabes defenderte. Imagina lo que podríamos hacer juntos». Mateo guardó silencio por un momento. Entonces dio un paso adelante y lo miró directamente a los ojos. «Prefiero andar solo». Joel soltó una pequeña risa y se encogió de hombros. «Ok, es tu decisión, pero espero que no te hayas equivocado». Y se fue. Mateo sabía que eso no era una invitación real, era una advertencia. Joel no iba a rendirse tan fácilmente, y Mateo tenía que estar preparado para lo que venía. Mateo sabía que la propuesta de Joel no era más que un juego psicológico. No quería hacer las paces, quería controlar. Y cuando Mateo rechazó su oferta, básicamente declaró la guerra. Los días siguientes fueron una verdadera prueba. Mateo sentía que algo estaba por suceder, y entonces sucedió. Era una tarde común, las clases habían terminado y el sol abrasador hacía que el camino a casa fuera aún más agotador. Mateo, como siempre, caminaba solo, pero al doblar una esquina, su cuerpo se tensó instintivamente. El callejón estaba demasiado silencioso, entonces escuchó pasos detrás de él. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe fuerte le impactó el estómago, dejándolo sin aire. Mateo intentó defenderse, pero de inmediato sintió manos sujetando sus brazos. Joel y otros 3 chicos estaban allí. «Te advertí que te ibas a arrepentir, novato». Joel sonrió, apretando los puños. Mateo intentó soltarse, pero uno de los chicos le dio un puñetazo en la cara, haciéndolo inclinarse hacia un lado. No podía defenderse con los brazos inmovilizados. Otro golpe, luego otro más. El dolor irradiaba por todo su cuerpo, pero Mateo se negaba a caer. Joel se acercó y le sostuvo la barbilla. «Nada personal, pero necesito que todos vean que no eres tan fuerte como aparentas». Y entonces vino el golpe final. Un puñetazo directo en el rostro que hizo que Mateo cayera al suelo. Sus oídos zumbaban, su cara ardía, pero incluso estando en el suelo, no gritó. No iba a darle ese placer a Joel. «Déjenlo ahí», dijo Joel, sacudiendo el polvo de su ropa. «Ahora todos sabrán que no es más que un fracasado». Y entonces se fueron. Mateo quedó allí, tendido en el suelo de tierra, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Por unos segundos no se movió. Luego apretó los puños y se levantó. Esto aún no había terminado. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la escuela con el rostro golpeado. Intentó ocultarlo, pero Camila lo notó de inmediato. «Dios mío, Mateo, ¿qué te pasó?». Él desvió la mirada. «No es nada. Fue Joel, ¿verdad?». Cruzó los brazos, furiosa. «Voy a hablar con la dirección». Mateo la sujetó del brazo. «No». «¿Por qué?». «Porque lo voy a resolver yo mismo». Camila guardó silencio, pero en el fondo sabía que nada haría cambiar de opinión a Mateo. Esa noche, Mateo regresó a casa y abrió una vieja caja que estaba en un rincón de su cuarto. Dentro había unas vendas de cuero para las manos. Las tomó y las sostuvo por un momento. Su abuelo siempre le decía: «Si vas a pelear, pelea bien, pero nunca pelees con rabia, pelea con propósito».
Mateo respiró hondo y entonces comenzó a entrenar. Carreras, flexiones, golpes en un saco de arena improvisado. Su cuerpo dolía, pero sabía que tenía que estar listo para la próxima vez, porque la próxima vez no iba a caer, iba a ganar. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la escuela con la espalda recta, la mirada fija y sin demostrar ninguna debilidad. Su rostro aún estaba marcado por los golpes de la noche anterior, pero no le importaba. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Los rumores sobre la emboscada se esparcieron rápidamente. Algunos alumnos murmuraban cuando él pasaba: «Escuché que lo agarraron después de la escuela. Dicen que no cayó fácilmente y dicen que está planeando algo». Mateo ignoraba todo eso. No necesitaba fama. Necesitaba un plan. Cuando Mateo fue al patio para tomar un poco de aire, Camila apareció a su lado. Se quedó allí, en silencio por unos segundos, hasta que finalmente preguntó: «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Mateo la miró, serio. «Voy a terminar con esto». Ella cruzó los brazos. «¿Solo? Siempre he estado solo». Camila negó con la cabeza frustrada. «Eres tan terco». Mateo no respondió, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Al otro lado del patio, Joel observaba todo. Se dio cuenta de que a pesar de los golpes, Mateo seguía caminando con confianza, y eso lo irritaba profundamente. «Ese imbécil debería estar asustado», murmuró a Gustavo. Gustavo se rascó la nuca. «Pero no lo está». Joel apretó los dientes. «Entonces, necesitamos darle otra lección». Pero antes de que pudiera terminar la frase, una voz detrás de él lo interrumpió. «Si fuera tú, no haría eso». Joel se giró y vio a Héctor, el capitán del equipo de fútbol. Héctor era un veterano, respetado por todos, y ahora lo estaba mirando con seriedad. «Ya te pasaste de los límites, Joel». Joel sonrió con burla. «¿Y qué vas a hacer? ¿Detenerme?». Héctor sonrió. «Si es necesario, sí». Joel se puso tenso. Ahora, no era solo Mateo quien estaba en su contra. Toda la escuela empezaba a volverse en su contra, y eso lo enfureció aún más. Esa noche, Mateo volvió a entrenar. Esta vez, más enfocado que nunca. Sabía que Joel no iba a rendirse. Y cuando llegara el enfrentamiento final, estaría listo. Porque ahora no se trataba solo de él. Se trataba de demostrar que nadie debería ser pisoteado por un matón. Y Mateo estaba listo para ponerle fin a todo. El día siguiente amaneció con una tensión en el aire. Algo estaba a punto de suceder. Todos lo sabían, y Mateo también. A la hora del receso, mientras Mateo bebía agua cerca del patio, Joel apareció. Pero esta vez estaba solo. El silencio se apoderó del ambiente cuando se detuvo frente a Mateo. «Se acabaron los jueguitos», dijo Joel, mirándolo directamente a los ojos. «Solo tú y yo, hoy, después de la escuela, en el mismo lugar». Mateo guardó silencio por un momento. Luego, simplemente asintió. Y entonces Joel se alejó. Apenas se fue, Camila apareció al lado de Mateo. «¿De verdad vas a ir?». Mateo la miró. «Sí». Ella suspiró, preocupada. «No tienes que hacer esto solo». Mateo sonrió levemente. «Esta vez sí tengo que hacerlo». Y entonces el día continuó, pero nadie hablaba de otra cosa. Esa noche, Mateo se preparó. Repasó en su mente las enseñanzas de su abuelo. Respiración, movimientos, precisión. No pelearía con rabia, pelearía con propósito. Y entonces esperó a que llegara el momento. La noticia del duelo se esparció por toda la escuela como fuego en pólvora. Cuando Mateo llegó al patio viejo, no estaba vacío. Había decenas de alumnos allí. Todos estaban en silencio, observando. Algunos estaban encima de los muros, otros en el suelo, formando un círculo alrededor del centro. Lo que antes era un enfrentamiento secreto, ahora se había convertido en un evento que nadie quería perderse.
En medio del círculo, Joel lo esperaba. Esta vez no sonreía con burla, estaba serio. Mateo entró al círculo. Era ahora. El tiempo parecía haberse detenido. Las miradas, los susurros, la tensión en el aire. Joel rodó los hombros y dio un paso al frente. Sin emboscadas, solo tú y yo. Mateo asintió. Vamos a terminar con esto. Joel fue el primero en atacar, rápido como un relámpago. Mateo esquivó el primer golpe, pero el segundo le impactó de lleno en las costillas. El dolor fue instantáneo, pero Mateo no retrocedió. Contraatacó con un jab preciso en el rostro de Joel, seguido de un cruzado al estómago. El impacto hizo que Joel retrocediera 2 pasos. Los alumnos alrededor contuvieron la respiración, pero Joel no iba a caer tan fácilmente. Avanzó de nuevo, más agresivo. Los dos intercambiaron golpes como iguales. Esquivas, bloqueos, impactos secos resonando en el aire. Nadie en la multitud se atrevía a parpadear. Un puñetazo de Joel golpeó a Mateo en la mandíbula, haciéndolo tambalear hacia atrás. Pero, en un movimiento rápido, Mateo giró el cuerpo y lanzó un golpe preciso en el pecho de Joel. Ambos estaban jadeando. El sudor resbalaba por sus rostros. Y entonces Mateo vio la oportunidad de terminar la pelea. Levantó el puño, listo para el golpe final, pero se detuvo. Miró a Joel a los ojos y lo entendió todo. Si lo terminaba en ese momento, si lo hacía caer delante de todos, esto nunca tendría un final. Joel pasaría el resto de su vida buscando una revancha. El ciclo de violencia continuaría. Entonces, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Bajó el puño y le extendió la mano a Joel. El patio quedó en completo silencio. Joel miró la mano de Mateo. Su orgullo y su furia luchaban dentro de él. Pero en el fondo sabía que Mateo tenía razón. Después de unos segundos de duda, aceptó el apretón de manos. Mateo lo ayudó a ponerse de pie y sonrió. Fue un empate. Joel parpadeó confundido, pero luego soltó una risa. «De verdad eres diferente, novato». Y en ese momento ya no eran enemigos. El patio explotó en aplausos. La pelea había terminado. Y más importante aún, el ciclo también. Desde aquel día, Mateo y Joel ya no eran rivales, eran amigos. La pelea que todos esperaban no tuvo un ganador, pero lo cambió todo. A la mañana siguiente, toda la escuela se sentía diferente. Los susurros y las miradas ya no eran de miedo o expectativa. Ahora había respeto. Mateo y Joel ya no eran rivales. Caminaban por pasillos opuestos, pero cuando se cruzaban, se saludaban con un simple gesto de cabeza. El mensaje era claro. El ciclo de violencia había terminado. Mateo seguía siendo el mismo chico callado, pero ahora las personas lo miraban con algo diferente en los ojos. Admiración. Camila se acercó a él en el patio y sonrió. No solo ganaste, cambiaste todo. Mateo miró hacia el horizonte y respondió con calma. Era lo que tenía que hacerse. Nunca quiso ser un héroe. Nunca quiso ser famoso. Solo quería paz. Y ahora, finalmente la tenía. El tiempo pasó. La escuela siguió adelante. Mateo y Joel nunca fueron los mejores amigos, pero se respetaban. Y con el tiempo, hasta llegaron a reírse juntos de algunos recuerdos. Su historia fue contada innumerables veces, pero más que la pelea, lo que realmente quedó marcado fue el final. Porque, a veces, la verdadera fuerza no está en ganar una batalla, sino en saber cuándo no pelear. Y Mateo Ramírez supo exactamente cuándo actuar. Así fue como lo cambió todo.